Querido estudiante del cuarto grado de primaria, bienvenido a una nueva sesión, en esta oportunidad del curso de geometría. En nuestra clase anterior conversábamos acerca de los cuadriláteros y hoy seguimos trabajando un tema nuevo, contenidos nuevos con respecto a este tema de cuadriláteros y le vamos a agregar también paralelogramos y trapecios. Es decir, los contenidos nuevos que vamos a trabajar del tema cuadriláteros son paralelogramos y trapecios, ¿no? Lo que son los trapecios y los trapezoides. Es nuestro tercer y cuarto tema de este bimestre. Te recuerdo que debes copiar en el cuaderno de geometría, haciendo un uso correcto del lapicero, de tu lápiz, de tu bicolor, y colocando la fecha de hoy, que es 21 de agosto del 2020. Bien, una vez aclaradas estas cosas, empezamos con nuestra clase. ¿Qué es un paralelogramo? ¿Qué son los paralelogramos? Los paralelogramos son cuadriláteros, es decir, figuras que tienen cuatro lados, donde los lados que están opuestos son paralelos. O sea, si yo los proyecto indefinidamente, nunca se van a encontrar, no se van a cortar, son lados paralelos. Y vamos a ver qué tipos de cuadriláteros, paralelogramos, existen, o sea, cómo se clasifican. La primera clasificación que conoceremos es la de los cuadrados. Los cuadrados son cuadriláteros, o sea, figuras de cuatro lados, donde los lados miden lo mismo. ¿Ves? Si te das cuenta, los lados tienen una misma marca porque tienen el mismo tamaño. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que los ángulos de adentro miden 90. ¿Ok? Miden 90 grados. Entonces tiene dos condiciones. Los lados miden lo mismo, los ángulos de adentro miden 90 grados. Esa es la primera clasificación. La segunda es el rectángulo. El rectángulo también es una figura de cuatro lados, donde los que miden igual son los lados que están enfrente. Los lados que están enfrente tienen el mismo tamaño, pero los ángulos adentro todos miden 90. Entonces se parece al cuadrado porque los ángulos miden 90, pero ya los lados no todos miden iguales, solamente miden iguales los que están enfrente. Tenemos el romboide, que es como un rectángulo, o sea, los lados miden igual, así los que están enfrente, pero ya los ángulos no miden 90. ¿Ok? Y tenemos el rombo, que es la equivalencia también del cuadrado, donde los lados miden iguales, pero ya los ángulos no miden 90. ¿Ok? El romboide y el rombo son las equivalencias respectivas del cuadrado y el rectángulo, donde ya los ángulos no miden 90 grados. De igual forma, también tenemos por acá lo que son los trapecios y los trapezoides. Los trapecios son aquellos paralelogramos. Los paralelogramos tienen dos pares de lados opuestos paralelos. O sea, los que están opuestos siempre son paralelos. Los trapecios ya no cumplen esta condición. Los trapecios solamente tienen un par paralelo. ¿Ok? Solamente dos lados van a ser paralelos y los otros dos no son paralelos. Entonces, vemos acá una figura que representa un trapecio. Si nos damos cuenta, el lado AB y el lado DC son paralelos, pero los otros lados no son paralelos. A los lados paralelos se les llama bases del trapecio y a la distancia que hay entre los lados paralelos se les llama altura. Bien, y tenemos varios tipos de trapecio. El trapecio escaleno, que es aquel donde todos los lados miden diferentes. El trapecio rectángulo, donde uno de los angulitos de adentro mide 90, los ángulos de adentro miden 90. Y el trapecio isósceles, donde los ángulos de la base, los ángulos que están en la base son congruentes, miden lo mismo. Algunas propiedades adicionales. Esta propiedad se llama propiedad de la mediana. Si yo uno los puntos medios de los lados no paralelos, el tamaño de esa línea que los une es la semisuma de las bases. Sumo A más B y lo divido entre 2. Y si yo trazo las diagonales, del trapecio y uno los puntos medios de esa diagonal, el tamaño de la línea que los une, que une los puntos medios, es la diferencia de la base mayor menos la base menor
dividida entre 2. Eso es en los trapecios. Existe otra figura llamada trapezoide. El trapezoide es un cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo. Ningún lado es paralelo. Y la única propiedad que cumple esa figura es que los ángulos de adentro, si yo sumo los ángulos de adentro, me da 360. Se llama trapezoide. Bien, entonces empecemos con los ejercicios. ¿Cuánto vale x si esta figura es un rectángulo? Entonces, si es un rectángulo, yo te expliqué que los que están al frente miden lo mismo. Entonces, 2x tiene que valer 6. Es decir, un número que multiplicado por 2 me dé 6. Entonces, x tiene que valer 3. Y esta figura es un trapecio. Entonces, ¿cuánto vale x si esto es un trapecio? Vimos que si es un trapecio, los que están así, uno al lado del otro, uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo, van a sumar 180. Entonces, cuando yo sume 120 con x, me tiene que dar 180. Por lo tanto, x vale 60. Esto es un romboide. Vimos que en los romboides, las figuras que dan romboide, los ángulos que están al frente, es decir, que están opuestos, miden lo mismo. Entonces, 2 por y tiene que ser 60. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 60? Entonces tendríamos que y tiene un valor de 30 grados. Ejemplo 4, ¿no? Esta figura es un trapecio, pero además es un trapecio muy especial, es un trapecio isósceles, porque vemos que tiene estos lados iguales. Si el trapecio es isósceles, los ángulos de la base miden lo mismo. Entonces, si el de este lado mide 75, obviamente el del otro lado también va a medir 75. Conclusión, y vale 75 grados. Y tenemos acá por último, para aplicar el teorema de la mediana, ¿no? Yo te dije que la línea que unía los puntos medios iba a ser igual a la suma de las bases, o sea, voy a sumar 18 con 8, eso me da 26, y lo voy a dividir entre 2. 26 entre 2 es 13. Entonces el tamaño de x, la medida de x es 13. Te recuerdo que debes copiar apropiadamente en tu cuaderno de geometría, haciendo un adecuado uso de tu lápiz, tu bicolor y tu regla, y colocar la fecha de hoy, que es 20 de agosto. Resuelve tu práctica, la colocas así, las dos hojas juntas, le tomas una fotografía y la subes a la plataforma. Cuídate mucho, espero te encuentres bien.